Hola, ¿qué tal? Verán, la vez pasada ya habíamos llegado hasta la parte de los silogismos, donde los silogismos son esta estructura del pensamiento. Cuando me refiero a estructura, me refiero a relaciones que han sido extraídas de situaciones donde encontramos relaciones comunes que sustentan esas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo me encuentro afirmando como todos, por ejemplo, todos los hombres tienen corazón. Si luego yo digo yo soy hombre, entonces de manera natural puedo concluir que tengo corazón, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, nosotros lo analizamos de esa forma, es como que, digamos, simplemente afirmar que tengo o no tengo corazón sería o que yo soy o no soy un ser humano, o que digamos todos los seres humanos, todos los hombres tienen corazón, por ejemplo. Todas esas son afirmaciones que por lo pronto no estarían siendo ni verdaderas ni falsas. Y ahí como que cuando yo menciono y digo, bueno, sí, todos los seres humanos tienen corazón. Yo soy ser humano, por lo tanto puedo concluir que tengo corazón. Lo que estoy tratando de, ya así más estrictamente, lo que estoy tratando de decir es que, bueno, es verdad que la situación declarada por la proposición, donde una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa, es verdad que la situación declarada por la proposición, todos los seres humanos tienen corazón. Luego, es verdad lo declarado por la proposición, yo soy un ser humano. Luego, si es que eso sucede, yo puedo adjudicarle el valor de verdad a la proposición, yo tengo corazón, ¿sí? Entonces, eso es como lo que en realidad estaría implícito en ese pensamiento, ¿ya? Que estas afirmaciones que estoy diciendo se dan cuando, o estoy asumiendo que son verdaderas y por eso yo concluyo algo que tiene ese carácter también de verdad, ¿ya? Y ya voy a abordar un poco más es esto que le estoy diciendo, ¿sí? Pero, digamos, también el video pasado abordé un poco acerca de Descartes, ¿ya? Y de Descartes vimos la parte que se le adjudica que tiene que ver con la filosofía de la mente, y los problemas de la filosofía de la mente que se abrieron a partir de sus ideas y de su dualismo. Y estos problemas en pocas es cómo conectar, digamos, la experiencia mental, los ítems que pueden llamarse mentales, con, digamos, lo físico. Y la cuestión es que, bueno, Descartes no solamente hizo ese aporte, ¿no? O sea, Descartes fue un gran pensador y de hecho una de las cuestiones que también hizo fue tratar de fundar, es decir, hacer que sea más fundamental y a considerar que es más fundamental, por ejemplo, el álgebra con respecto a la geometría. Cuando él, digamos, propone su libro La geometría, ¿no? Que en pocas es la geometría analítica, la que nosotros aprendemos como geometría analítica en el colegio, en la universidad, esa es, digamos, de la que hablo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos a qué me refiero, o sea, recuerden, o si es que no han visto alguna vez esto, es como que, bueno, esta es como que una parábola, ¿no? Y la cuestión es que, ¿cómo rayos definir la parábola? ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación que corresponde a la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces, para eso es como que, por ejemplo, dicen, bueno, hay una línea que le vamos a llamar directriz y va a haber un punto al que llamamos foco y todos los puntos de la parábola van a guardar la misma distancia que tienen con respecto a este punto como con respecto a esta línea. Es decir, todos los puntos que al dibujarlos tengan una distancia y tal que sea la misma, si es que yo voy desde ese punto hasta este punto que llamamos foco, o desde ese punto hasta esta línea recta, este punto entonces va a formar parte de lo que llamamos parábola, ¿ya? Cuando se usan las distancias de aquí a acá y las distancias de aquí a acá y se exige que sean iguales, entonces justo nos da la fórmula de la parábola, ¿no? En el caso más simple, digamos, sería esto, ¿no? ¿Ya? Perdón, sería esto, ¿ya? Entonces, digamos, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Lo que está tratando de decir es, miren, hay algo más básico, justo en los términos que mencionaba la otra vez, a la geometría, que viene a ser el álgebra, ¿ya? Ahora, esto de qué es más fundamental que qué, ya se lo había como visualizado y de hecho es como que un punto importante del discurso y de estas clases conceptuales, ¿ya? Que tienen principalmente como un componente conceptual. El hecho de que les estoy tratando de mostrar cómo es que, digamos, se usa la lógica como campo y cómo se le desarrolló a partir de los silogismos aristotélicos,
a través de discusiones de la filosofía del lenguaje para tratar de fundamentar, digamos, las matemáticas que actualmente usamos en un solo cuerpo, una sola teoría, que en este caso sería la teoría lógica. En pocas, los intentos que tuvieron inicios del siglo XX, digamos, que se quedaron como parte de la visión ortodoxa, mainstream, o digamos la corriente en la que la mayoría de la gente ha convenido para usar y que se sigue usando, son los métodos dados, digamos, por la lógica de primero y segundo orden, que fueron desarrolladas por Gottlob Frege y por Bertrand Russell. Y ahora, ¿cómo o qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que introdujeron? Para notar qué es lo que introdujeron en las matemáticas o qué es lo que hicieron, pues tenemos que ver cómo eran antes de eso, ¿no? Ya, por ejemplo, antes de, digamos, inicios del siglo XX, y que justo Gottlob Frege y Bertrand Russell avanzaran la lógica de Aristóteles a un siguiente nivel y trataran de darle fundación a las matemáticas, es decir, encontrar un elemento que sea más básico que las matemáticas y que este cuerpo de conocimientos de las matemáticas para unificarlo, porque digamos, si bien es cierto, hay matemáticas antes de buscarles una fundamentación. Ya la gente ya hacía matemáticas, pues no había un como solo conjunto de métodos y reglas que rija todo, y eso es lo que se intentó. Entonces, digamos, ¿desde cuándo están esos intentos o cómo sería eso? Otra vez, las pistas nos las da nuestro pensador que mencioné la otra vez, Aristóteles, porque, digamos, él fue como que al primero que se le ocurre como la formalización y la axiomatización, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto, ya? A que, miren, en general, el truco es de esto de la axiomatización y formalización es partir de ciertas proposiciones o de ciertas, digamos, oraciones que nosotros consideremos que son verdaderas. Y las podemos considerar que son verdaderas porque tenemos una fuerza de certeza de que es así, ¿ya? Digamos, no es como que yo o cualquier otra persona tenga una especie de método de demostrar que son cuestiones absolutas de esas verdades de los axiomas, ¿ya? Siempre van a encontrar posibles discusiones. De hecho, por eso mi espíritu es más filosófico con respecto a cómo me desenvuelvo como ser humano que de otra manera, porque para mí la filosofía no tiene que ver con una doctrina en particular, sino como el arte de aprender a morir, como decía, me parece, un filósofo presocrático, en el sentido de que, digamos, uno tiene que, cuando está constantemente reflexionando y dudando, se aproxima a otro tipo de realidades distintas y a verlas como tal vez convincentes, o permitirse darles una oportunidad de verlas como convincentes si es que tienen una justificación o una argumentación fuerte, a cuestiones de la realidad que son distintas a la forma natural en la que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, por eso, como decía Hume, digamos, la filosofía lo que nos hace es darnos cuenta de la limitación del conocimiento humano más que nada. Entonces, digamos, no es que sean absolutamente irrefutables los axiomas. Lo que pasa es que es como que uno coge y dice, bueno, asumamos de que en efecto esto, hay casos para los cuales no van a ser refutables, y sobre eso son los que vamos a trabajar. O asumamos que esto es cierto, y una vez que esto es cierto, pues veamos las consecuencias de estos axiomas. Entonces, ¿a qué me refiero con las consecuencias? Ya, primero, un axioma es, como les menciono, algo que ustedes mismos consideran que no necesita para poder ser parte de su teoría, ser como que probado, sino que más bien lo usan como las bases fundamentales de su teoría para, a partir de esas axiomas, y el uso de ciertas operaciones o reglas entre estos axiomas, permitir que salgan nuevas como que verdades que no se conocían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser un axioma ya? O sea, tipo, una cosa es igual a sí misma, esto de aquí, ¿no? Que A es igual a A, digamos, este es uno de los axiomas principales, ¿no? De la aritmética, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, ¿qué puede ser algo así como un axioma? Ya, yo podría decir, bueno, podría plantear que ustedes, por ejemplo, no pueden imaginar, nadie ya puede imaginar en el plano o en dos dimensiones algo que sea simultáneamente un círculo y simultáneamente un cuadrado, ¿ya? Es decir, no pueden en cierran los ojos y generarse una imagen tenue dentro de su mente, ¿no es cierto?, de un círculo que sea simultáneamente círculo y cuadrado. Es como que no van a poder, ¿ya? Y digamos, yo sé que eso es como que verdad, entonces eso podría coger y plantearlo como si fuera un axioma, ¿ya? Otro sería como, por ejemplo, que los solteros son no casados.
Este corresponde a un tipo de, digamos, aseveración que yo no necesito comprobar usando mis sentidos, es decir, no tengo que ir preguntando a toda la gente, ¿sabe que usted es soltero? Y si es que es soltero, ¿es casado? No tengo que preguntarle para saber que los solteros son no casados, es una afirmación verdadera, ¿sí? Es una proposición verdadera, independientemente de que yo use o no mis sentidos para comprobar si es verdadero o no. Y ese tipo de juicios ya los había como analizado Kant y de hecho los categorizó a los juicios y puso una categoría donde, digamos, hay estos juicios que se les conoce como analíticos, donde ustedes no necesitan la información dada por sus sentidos ni lo que puedan inferir de esta información ya dada por sus sentidos o trabajar a través de esta información que está dada ante sus sentidos para, digamos, aseverar la verdad o falsedad de una proposición. Cuando las proposiciones tienen este carácter, entonces son, digamos, proposiciones que pueden enunciar juicios analíticos. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué analíticos? Bueno, porque es como que en la frase soltero o en la palabra soltero ya está metido el concepto, digamos, de no ser casado, ¿ya? Entonces como que uno solo tiene que analizar y desmenuzarlo para decir que en el fondo esto de no estar casado es algo que estaba metido dentro del concepto de ser soltero, ¿ya? Entonces, bueno, para, digamos, mostrar cómo eran las matemáticas antes, digamos, y cuáles son los intentos justo para, dentro de todas las ramas de las matemáticas, buscar un marco formal, un conjunto de reglas que tengan esta característica, ya que puedan ser como reglas fundamentales que asumimos que son ciertas, de las cuales les llamamos axiomas o proposiciones o oraciones que sabemos son verdaderas, que son las que llamamos axiomas, y cómo con las herramientas de relacionar estos axiomas, de trabajar estos axiomas, de gestionar estos axiomas, obtenemos nuevas verdades que son, digamos, teoremas, sí, que son los teoremas, por ejemplo, sí, y en general van copando el campo de conocimiento de la rama que usa estos sistemas, ¿ya? Entonces eso es como una formalización que se le ocurre a Aristóteles, pero bueno, no, tal vez no se le ocurre primero a él, ya, pero está datado de que es él como que el que empieza a proponer eso, al menos en Occidente o en la Grecia antigua. Y no porque, digamos, antes de los griegos, como mencionaba, no se había ya trabajado en matemáticas, ya la gente ya usaba las matemáticas desde otras culturas, de otros pueblos, solo que fueron los griegos los que empiezan al menos en la cultura occidental, a pensar qué son los números, en qué están fundados esos números. Hay algo más básico que los números, que hay algo más básico que el asumir de una vez que yo puedo ordenarlos, como por ejemplo las relaciones de orden, habrá eso, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a preguntar acerca de esto, hay un tratado que se llama Elementos, hecho por un filósofo griego llamado Euclides, que gobernó durante 2000 años. Desde el texto que se seguía usando durante 2000 años y se le considera como que de la época griega el texto digamos, elaborado más sutilmente y de manera más entonces, el mayor exponente de esta formalización planteada por Aristóteles. Entonces quiero ahorita hacer una como demostración que está en los elementos, donde se puede ver a qué me refiero con esto de la axiomatización y la formalización, ¿sí? Entonces fíjense lo siguiente, ¿ya? Supónganse que tienen dentro de los axiomas, es decir, o de teoremas ya probados, siempre que ustedes ya tengan un axioma o un teorema probado, que es un axioma o que es un teorema probado para nuestros fines en este momento, pues son proposiciones que sabemos son ciertas, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso de Euclides, él ya conocía, por ejemplo, que esto es cierto, ya conocía que, digamos, si nosotros tenemos dos líneas paralelas, ¿sí? Y en estas líneas paralelas están cruzadas por una línea diagonal, ¿sí? Entonces lo que sabemos es que este ángulo de aquí va a ser el mismo ángulo que el de acá. Ahora noten cómo estoy yo poniendo los nombres, ¿no? Bueno, ¿qué es un ángulo? Primero, algo que nos permite cuantificar cuán abiertos están dos líneas, por decirlo así, ¿ya? Y ahora, ¿por qué estoy poniéndole liñita aquí y esta liñita acá? Bueno, esto es para decir que este es el ángulo 1 y este de abajo también es el mismo ángulo 1, por eso pongo el mismo signo en ambos. Hubiera sido distinto si hubiera puesto acá 2 o otra cosa y aquí hubiera dejado 1, ¿no es cierto? Un palito, porque ahí yo con mi dibujo estaría implicando que en efecto este es un ángulo y este sería otro distinto, pero aquí no necesitaba ni siquiera dar esta aclaración, porque estoy yo justo nombrándole a esto de la misma manera que le nombro a esto, y eso es lo que, digamos, me trataría de expresar que este ángulo es el mismo que está acá, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense que esto sabemos, ¿sí? Es conocido, es algo que ustedes saben y es, digamos, ya un teorema probado,
¿sí? Y este teorema probado está probado en base a otros o proposiciones anteriores que ayudaron a llegar a probar esto y decir que esto es cierto. Entonces, una vez que ya sabemos que esto es cierto, ¿no? Que si tenemos dos líneas paralelas y hacemos pasar una línea diagonal, ángulo de aquí y el mismo ángulo de acá. Entonces, ahí también tenemos este conocimiento, ya que si ustedes tienen, por ejemplo, digamos, esta recta de aquí, esa línea, y esta otra de acá, ¿sí? El ángulo que se forma acá, ¿sí? Este ángulo de aquí, pues será el mismo que el de acá. Si es que esta línea de aquí y esta línea de acá son paralelas, y si es que esta línea de aquí y esta línea de acá también son paralelas, ¿sí? Entonces, digamos en este caso, supónganse este se llama el ángulo A, sí, es el ángulo A, ¿ya? Ya, entonces, digamos, y lo que sabemos es que son iguales estos ángulos, en pocas, si es que esta línea y esta línea y esta línea y esta línea son paralelas, es decir, si las líneas que forman un ángulo son paralelas, entonces sus ángulos son iguales, ¿ya? Ya, entonces la cuestión es que vamos a partir tanto de esto que conocemos y tanto de esto que conocemos. Esto de tener los axiomas significa que vamos a partir de algo que nosotros conocemos que es cierto, es decir, que es verdad, ¿sí? ¿Ya? Y entonces sabemos esto en este caso, y ahora necesitamos un conjunto, de un aparataje de reglas que nos permitan relacionar esto con esto, ¿sí? Estas verdades con estas verdades, ¿sí? Esta verdad con esta verdad, que nos permiten gestionar eso o relacionar para poder, digamos, concluir que hay otras proposiciones que también son verdaderas en base de esto y de estas reglas. ¿Cuáles son estas reglas que nos permiten manipular estas proposiciones que ya serían verdaderas? Ya, proposiciones de aquí no estoy escribiendo, pero digamos está implícito en el dibujo, ¿no? Sí, porque no quiero escribir dado, dos líneas paralelas y bla, ¿ya? Entonces se puede ver en el dibujo. Ahora, esa maquinaria que nos permite manipular estas proposiciones son verdaderas para generar o saber cuáles son las otras, o si habrá nuevas proposiciones son verdaderas, es justo la lógica. Y la lógica del tiempo de Aristóteles es justo la de los silogismos y es la que va a usar Euclides. Entonces, ¿cuál era esa lógica? Pues vamos a usar esto y esto, y la otra herramienta que vamos a usar es esta. Ya sabemos que si todos los S son P, y tenemos que esto es verdad, ¿sí? Sabemos que esto es verdad, ¿sí? Ajá. Y además tenemos que, en efecto, hay algo que es S. Ya, en vez de poner la palabra algo voy a poner X, entonces voy a decir que X es S. Entonces sabemos que esto es verdad, o sea, en el caso que sepamos que esta aseveración es verdadera, en el caso que sepamos que esta aseveración es verdadera, esta es mi forma de escribirla verdadero, ¿no? O sea, como que en vez de poner como que así, estoy aquí poniendo un palito también, ¿ya? Entonces podemos decir que X es P, también va a heredar esta, digamos, verdad. También podríamos decir que X es P, esta proposición, va a heredar la característica, digamos, por decirlo así, de ser verdadera, ya el hecho de que va a ser verdadera. Entonces, lo que hace la lógica en realidad, digamos, no es, digamos, determinar qué es lo que es verdadero y falso. Eso uno lo sabe a partir de las premisas. Y lo que hace la lógica es ayudarnos bajo ciertas condiciones estaría, digamos, esta estructura diciéndonos que el valor de verdad, es decir, si es que es verdadero o falso, se puede transferir a la conclusión. Entonces estos de aquí estas proposiciones se llaman premisas, las que digamos usamos para concluir algo, y esta de aquí sería la conclusión. Y lo que la lógica nos ayuda a hacer es no determinar qué acto concreto en verdad, en qué acto concreto de la realidad, tipo está lloviendo, no está lloviendo, algo que yo pueda, concreto me refiero a que está en el espacio-tiempo ubicado el fenómeno, la situación, nos permite transferir los valores de verdad de las premisas a la conclusión, ¿sí? Ya. Entonces, más que descubrir o develar algo, las premisas es lo que deberíamos saber. Nosotros no determinamos usando la lógica el valor de verdad de las premisas, eso viene dado, ¿sí? Eso es como lo que usamos, ¿sí? Y para poder ver si se le puede transferir esos valores de verdad justo a la conclusión. Entonces, la maquinaria lógica es una maquinaria que nos permite ver cuándo, a partir de verdades conocidas de esa verdad, se puede transferir a las conclusiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, miren,
¿Qué es lo que estoy encontrando cuando veo esta estructura? Cuando veo esta estructura me doy cuenta que estamos primero aseverando algo acerca de la generalidad, ¿sí? Como que todos los elementos, o sea, cuando digo todos los S son P, estoy refiriéndome a que esto pasa para todas las S, estoy hablando de la generalidad. Entonces, si encuentro que hay alguna cosa que es S, ya que todas las S cumplen con tener la propiedad P, entonces si este algo también cumple con ser S, entonces esta característica P que la tienen todos los S, también la va a tener este algo que yo sé que corresponde a las S. Entonces eso es lo que estoy terminando concluyendo aquí. Ya puede ser aquí en vez de ser, puede tener la palabra tener, ¿no? Entonces, miren, tanto esto uno como dos, digamos, estos, digamos, si ustedes lo ven como teoremas o axiomas, ¿sí? O en general, conocimiento, proposiciones que conocemos son verdad, están estas proposiciones expresando una especie de generalidad, no una especie, están declaradas para lo general. Miren, esto es para cualquier par de líneas paralelas cruzadas por una diagonal, los ángulos internos que se generen, y este en particular, van a ser iguales, ¿sí? Entonces ahí estoy hablando en general, va a pasar eso para todos los casos en los que yo encuentre esta configuración. Y esto es igual, ¿no? Para todos los casos en los que yo tengo un ángulo formado entre dos líneas y hay otras dos líneas son paralelas a las anteriores, el ángulo que se forma va a ser el mismo. Eso es para todas las configuraciones de líneas que tengan sus propias líneas paralelas, ¿sí cachan? Entonces, ahora el truco de Euclides en este caso va a ser como que notar que en los problemas en particular que va a trabajar hay un caso en específico que corresponde a la generalidad declarada en estos axiomas. Por ejemplo, aquí, ya supónganse que tienen este triángulo. Este triángulo no es ni equilátero ni isósceles, es decir, no tiene necesariamente los tres lados iguales, aunque aquí parece que sí me salió así, pero a ver, hagámoslo así. Entonces, más bien, ya no tiene los tres lados iguales, ¿sí? Ni dos dedos iguales necesariamente, ¿ya? Entonces, pero lo que voy a hacer aquí es como que extender este lado, o sea, esta línea no forma parte del triángulo, pero yo le extiendo, ¿ya? Porque voy a usarla ahorita, ¿ya? Y también voy a generar esta línea de acá, esta línea de aquí, que va a terminar siendo paralela a la línea de acá, ¿ya? Entonces, bueno, paralela, si no tienen como un conocimiento de así súper formal, de eso no necesitan ya. Paralela es que dos líneas que no se van a tocar nunca, no se van a intersecar, ¿ya? Podemos pensarle así por el momento, ¿ya? Ahora, digamos, miren, en la geometría es como que para decir que esta recta de aquí es paralela a esta de acá, se suelen poner estas flechitas entre estas dos, ¿no? Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a nombrar estos triángulos, o sea, imagínense que solo tenían el triángulo negro de aquí, y si es así, este puede ser que tenga el lado 1, el ángulo 1, este va a tener el ángulo 2, y este sería el ángulo 3, ¿ya? Y la cosa es que, miren, lo que vamos a terminar concluyendo es lo siguiente. Vamos a terminar concluyendo, o más bien Euclides terminó concluyendo, ¿no es cierto? Que este ángulo de aquí, bueno, no necesariamente Euclides, ya, lo que pasa es que muchas de estas cosas que se trabajan en el libro Elementos de Euclides, ya muchas ya habían sido como tratadas por otros matemáticos y otros pensadores, solo que él las propuso de la manera esta que les digo, respetando como formalismo o axiomatización, ¿sí? Entonces, y dando un método sistemático que puede ser repetible una y otra vez para poder volver a encontrar, digamos, aseveraciones o proposiciones que heredan en los valores de verdad de los axiomas al usar la lógica, ¿sí? Entonces, digamos, lo que vamos a terminar aseverando es algo con respecto, miren, a este ángulo de aquí, ¿ya? Entonces, este ángulo de aquí le voy a llamar el ángulo C, ¿ya? Y lo que vamos a poder, digamos, descubrir de aquí, ¿no? Es que este ángulo C va a ser igual al ángulo 1, es la forma de escribir el ángulo 1, ¿no? Más, digamos, el ángulo 2, ¿ya? Eso es lo que vamos a terminar, digamos, viendo que usando esta verdad y la lógica vamos a poder transferir el valor de verdad de estas premisas, digamos, ¿sí? A esta conclusión. Sí, entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, miren, ¿dónde es en esta configuración, o más bien esta línea azul que tracé aquí? Justo se la traza para poder notar que aquí voy a
o para generar, digamos, un caso particular del que está acá arriba. ¿Por qué? Pues fíjense, aquí tengo dos líneas paralelas cruzadas por una línea diagonal, de manera que el ángulo interno que está aquí va a ser igual al ángulo interno que está acá. Ya, entonces para que se vea mejor, entonces lo que voy a hacer es a esto de aquí curvarlo un poquito, ¿no? Entonces, digamos, voy a girarle, perdón, sí, voy a rotarle, ¿sí? Entonces, la línea que estaba primero horizontal así, ahora está como de esta forma, ¿sí? Luego tendría otra acá así, y en el medio yo tenía, ¿no es cierto?, una línea, digamos así, y aquí yo tenía un ángulo, y aquí yo tenía otro ángulo, y decía que eran los mismos, ¿no es cierto? Ya, este ángulo le puse este nombre, pero le puedo poner otro nombre siempre y cuando yo termine poniéndole ese mismo otro nombre al de acá, para, digamos, no violentar la ley que estoy aquí expresando. Y ahí este otro nombre, en este caso, le estoy poniendo intencionalmente como 2 porque va a coincidir con lo que vemos aquí, porque justo esta configuración gráfica es la misma que tenemos acá. Entonces esto era una forma de escribir para todas las rectas paralelas que estén cruzadas por una diagonal. Entonces aquí me doy cuenta que genero un caso que es una instancia particular de esta regla. No tengo también una configuración donde veo dos rectas paralelas cruzadas por una diagonal, donde aquí tengo un ángulo, por lo tanto, digamos, usando lo que yo sé de 1, yo podría decir que el ángulo que está aquí también es 2, ¿sí? Ya, entonces, si ven, cuando están usando Euclides ahí, esto, pues cuando se da cuenta que, miren, esto de aquí puede ser expresado como todas las rectas paralelas cruzadas aquí, digamos, el S es rectas paralelas cruzadas por una diagonal, y aquí en vez de son puede estar, cuando yo quiero enunciar esta ley gráfica, tienen ángulos internos iguales. Sí, eso podría ser. Luego, cuando yo hago este dibujo, lo que obtengo es, este gráfico tiene esas dos rectas paralelas cruzadas por una diagonal. Entonces, el X es este gráfico, digamos, corresponde a, o tiene, o es S, donde el S, recuerden, eran dos líneas paralelas cruzadas por una diagonal, ¿no es cierto? Entonces yo puedo concluir que estas dos líneas paralelas cruzadas por una diagonal es P. Recuerden, el ser P, el P tienen los ángulos internos iguales. Entonces, digamos, el ángulo de aquí y el ángulo de acá tendrían que ser los mismos. Entonces, digamos, el que yo termine aseverando que en este triángulo, cuando yo hice esta línea de aquí que no era parte del triángulo, acá de repente asomaba un ángulo que va a terminar siendo este ángulo de aquí, el mismo ángulo que está acá. Eso es notar que estoy generando un caso particular que está imbuido o que está ya considerado en la regla general. Y eso lo logro a través de la lógica de ese tiempo, que era estos, a los que se les llaman silogismos aristotélicos, ¿no es cierto? Ya, ahora, digamos, el otro donde yo concibo eso, digamos, donde yo concibo que puedo usar las leyes de la lógica y el conocimiento que ya adquirí antes, pues es justo usando esto. Miren, aquí y acá, y aquí y acá, ¿sí? Entre la línea entrecortada azul y la línea entrecortada negra se genera un ángulo. ¿Cuál ángulo? Este ángulo de aquí, que es exactamente por esta razón, por esta razón y por el uso de la lógica, el mismo ángulo que va a haber entre esta línea de aquí y esta línea negra de acá. ¿Por qué? Porque esta línea y estas son paralelas, esta y estas son paralelas. Entonces yo podría ver esta ley gráfica, haberla expresado de esta forma, así como todas las rectas que subtienden un ángulo son, puedo decir, para rectas paralelas que tienen un ángulo, tienen el ángulo igual. Sí. Entonces, miren, yo encuentro aquí un X, ¿no es cierto? Es decir, un caso particular. Este de aquí, este dibujo, este X sería este dibujo de aquí, digamos, corresponde a rectas que son paralelas entre sí y subtienden un ángulo. Entonces yo podría decir que puedo concluir que en este caso particular, donde tengo esta configuración, P era que los ángulos eran iguales. Entonces en esta configuración particular los ángulos eran iguales. Los ángulos, ¿cuáles? Los obtenidos por las líneas, ¿no? Entonces, claro, bueno, todo esto no quiero así como que escribirlo y gastar o invertir en este caso, ya hay mucho tiempo en esa parte, ya, porque voy a otros puntos, ¿sí?
Pero la cuestión es que cuando yo me doy cuenta que esto podría ser enunciado como una ley general y acá tengo un caso particular, entonces que cumple con ser parte de este caso general, entonces lo que sea que se diga para la generalidad, pues también se dirá para el caso particular. Entonces en este caso particular, este ángulo de aquí, pues también sería el ángulo que está acá y en ese momento este sería 1. Entonces lo que terminaría diciendo es justo que miren el ángulo C es la suma del ángulo 2 más del ángulo 1 y es lo que estoy yo diciendo acá que iba a terminar siendo verdad. ¿Sí cachan? Ya, y acá hay otra, digamos, cuestión bien importante que podríamos concluir y es la siguiente, miren. Noten que C más 3 es el ángulo de 180 grados. Cuando se tiene un ángulo de 180 grados, tiene un ángulo de 180 grados cuando, digamos, entre dos líneas la configuración espacial sería de esta forma. Así, cuando estoy trabajando en el plano, digamos, es fácil notarlo. Entonces, el ángulo que hay de aquí a acá, la abertura que hay entre estas dos líneas de 180 grados, que es justo la abertura que hay aquí, y esa abertura se logra obtener si yo tengo C más 3, pero C es 1 más 2, por lo tanto yo terminaría diciendo que C más 3, ¿no es cierto? C más el ángulo 3 son 180 grados, pero C también es 1 más 2, por lo tanto yo puedo decir que 1 más 2 más 3 dan 180 grados, y esta es como una ley contra básica que debemos saber si vamos a hacer geometría, ¿no? Que la suma de los ángulos internos en la geometría euclidiana es 180 grados. ¿Ya? Hay otras geometrías donde la suma de los ángulos internos del triángulo no dan 180 grados, por ejemplo en la riemanniana, ¿ya? Porque ahí justo se consideran otros axiomas distintos a los que está considerando Euclides, ¿ya? Entonces, bueno, se los considera de otra forma al menos, esos axiomas, ¿sí? Entonces, también se concluye esto. Entonces, noten cómo es poderoso este método en el sentido de que, miren, las aseveraciones que yo tengo aquí y acá, en un principio no pensaríamos que nos llevarían a concluir que la suma interna de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Miren, ¿quién hubiera pensado simplemente viendo esto y que tenemos el uso de la lógica que vamos a terminar hablando algo acerca de los triángulos? Y aquí no hay ningún triángulo, ¿sí? Entonces, digamos, en pocas, lo que las matemáticas y los sistemas formales nos permiten hacer es ver el alcance de cómo van a florecer los axiomas a través del uso de la lógica y a qué otras proposiciones van a terminar heredando el valor de verdad verdadero a través del uso de la lógica y la gestión o relación entre los axiomas y las conclusiones, ¿sí? Entonces,